Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En el versículo 14 dice la palabra del Señor que llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, que en este es en hebreo Jireh. ¿Qué? Jireh es uno de los atributos y nombres de Dios. Y no sé si usted lo ha visto muchas veces pues en las tiendas o incluso en negocios, así que le ponen de nombre Jireh, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es Jehová proveerá, Jehová dará, ¿no? Y entonces, cuando nosotros tomamos ciertas porciones o partes de la escritura, es bueno, sí, pero nosotros necesitamos irnos a un contexto para que nosotros podamos recibir ciertas cosas. No solo le estoy hablando de materiales, pero ciertas cosas a nuestra vida. No tenemos que sacar solamente textos, sino necesitamos un contexto. Por ejemplo, yo se lo digo porque yo mucho tiempo oré por una situación, muchos años, y yo no veía el cumplimiento. Y yo sacaba muchos versículos, decía muchas cosas, pero el proceso a mi vida fue diferente. Yo pensaba que el simple hecho de hacer una oración a Dios para que Dios lo hiciera iba a tener como resultado lo que yo quería, pero no fue así. Yo pensaba que simplemente al decirle: Señor, por favor, no sé, quiero dejar de pelear con mi esposo, por favor, quiero dejar de pelear, por favor. Y oraba, y entonces no veía el cumplimiento. O muchas veces decimos: Señor, por favor, salva a mis hijos, salva a mis hijos, salva a mis hijos. Y llevamos muchísimos años orando: salva a mis hijos, y no lo vemos. O muchas veces vemos: Señor, por favor, cambia esta área de mi vida, por favor, cámbiala. Y no lo vemos. Y esperamos un cumplimiento que no llega, que se retarda. Y entonces pensamos que a lo mejor Dios tiene favoritos, o que Dios a lo mejor no nos quiere escuchar. Pero fíjese que más que Dios darnos lo que nosotros le pedimos, Él quiere transformarnos. Él quiere que podamos ser lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Entonces yo quiero hablar porque fíjese que aquí Abraham recibió una gran promesa y nosotros lo decimos, lo declaramos, y yo no estoy en contra de eso, porque yo declaro, porque yo digo, porque yo hago.
pero no vemos lo que hizo Abraham. Solamente vemos lo que Dios le dijo a Abraham, pero no se lo dijo nomás porque era Abraham. Y vamos a empezar a entrar en esto, porque mi amado, muchas veces nosotros llevamos muchos años orando por algo que no lo vemos. Llevamos muchos años diciendo: Señor, pero ¿por qué esta situación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y el Señor me hablaba y me decía: es que la parte más importante de la oración no es lo que tú me digas. La parte más importante de la oración es lo que yo te digo a ti y tú obedeces. Eso es la más importante. Entonces, lo volvemos a leer y dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o sea, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Vamos a analizar juntos ahora esto. Vamos a Génesis 22:1, en el mismo, pero al principio. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahora aquí está diciendo que Dios ¿qué? Prueba. Entonces dice: probó Dios a Abraham. Y él respondió: heme aquí. Antes de que Dios bendiga a Abraham, Dios lo prueba. ¿Y para qué prueba Dios? Vamos a Segunda de Crónicas 32:31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Esta es la parte en la cual ahorita nos vamos a detener. Dice: Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Otra vez dice: Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ahora dice, entonces la primera: Dios, ¿por qué prueba? ¿Para qué? Para conocer lo que está en el corazón. Vamos a Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ahí nos volvemos a detener. Dice: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Segunda prueba para saber si vamos a obedecer sus mandamientos o no. Y Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice que para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no
sus mandamientos. Entonces aquí estamos viendo que prueba para que conozca nuestro corazón, para ver si andamos en su ley o no, o en sus mandamientos. Entonces Dios quería conocer lo que había en el corazón de Abraham. Quería saber si le obedecería. Y fíjese, mi amado, que yo pensaba y digo, Señor, ¿y que tú que sabes todo lo que hay en nuestro corazón? ¿Para qué necesitas probarnos si tú ya lo conoces? Y fíjese que muchas veces es que Dios quiere que tú te conozcas, porque muchas veces nosotros no nos conocemos tanto. Y fíjese, como Pedro, Jesús conocía su corazón, y realmente cuando Pedro estaba orando a Jesús, él tenía una oración sincera cuando le dijo: no, yo no te dejaré, incluso si tengo que ir a la muerte por ti, yo iré. Y Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces cuando cante el gallo. Y entonces Dios permite ciertas pruebas para que nosotros veamos lo que tenemos en nuestro corazón y analicemos realmente si obedecemos al Señor o no. Entonces seguimos. Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ahora, heme aquí en hebreo es hineni. Heme aquí es hineni, y es una expresión que denota disponibilidad, entrega y compromiso total con Dios. Se usa cuando una persona responde a un llamado divino, indicando una disposición a escuchar y obedecer la voluntad de Dios, incluso sin entender completamente el propósito. Entonces, y en otras partes de la Biblia, porque a mí me llamó mucho la atención el heme aquí de Abraham, y entonces busqué en otras partes de la Biblia donde aparecía también el heme aquí, el hineni. Y entonces Moisés, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, Moisés responde: heme aquí. Samuel responde: heme aquí, a la voz de Dios que le llama cuando era un niño. Y también Jesús, en Hebreos 10:5, dice la palabra del Señor: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces vemos como primero dice que Dios va a probar. Y fíjese que también la palabra del Señor dice que ¿quién fue probado? Jesús. A mí yo digo, Señor Jesús fue probado, el Hijo de Dios fue probado para ver si obedecería. Y entonces yo veo aquí hombres que cuando Dios les habló y ellos tuvieron una respuesta de decir: heme aquí, hineni. Y uno de los que me asombra es Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesús, imagínense, Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que estuvo con Dios antes de la fundación del mundo, dice que todo subsiste por Él y que todo fue hecho por Él y para Él. O sea, imagínense que top de los tops. Y entonces dice la palabra del Señor que Él se hizo un poco menor que los ángeles. Y no estamos refiriéndonos a
en poder, en gloria, en el hombre interior, sino el cuerpo de nosotros es inferior al de los ángeles. Entonces Él vino y se humilló, haciéndose hombre para amarnos, mostrarnos un camino, vivir para que nosotros tuviéramos morir para que nosotros tuviéramos vida. Y entonces esa obediencia a Dios es una obediencia increíble. Yo cuando leo siempre los discípulos le preguntaban: oye Jesús, ¿y qué no vas a comer? Y Él: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Ay, mi amado. Oye Jesús, ¿y qué es lo que dices? Yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que yo hablo es lo que yo escucho de mi Padre. Un ser que es la cabeza de este cuerpo, y que nosotros necesitamos verlo a Él, ver su obediencia, ver su humildad, ver que todo lo que Dios le pidió, Él dijo: Hineni, Hineni, Hineni. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y fíjese, mi amado, que incluso cuando estaba llorando lágrimas de sangre sudaba sangre del estrés tan grande por lo que le iba a suceder, y no porque iba a ser masacrado, porque yo creo que es horrible eso, pero él sentía un peor dolor porque iba a ser separado de su padre. Iba a probar lo que jamás nunca él había probado, que es pecado. Dice la Biblia que él se hizo pecado, o sea, se volvió pecado. Y entonces él sudaba sangre y le decía: Señor, si puedes, líbrame de esto. Yo sé que tú lo puedes hacer. Pero dijo algo más: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y después de eso se levantó y dijo: Hineni. Oh, mis amados. Y entonces el hacer tu voluntad, Dios mío, es mi deleite. Seguimos con Abraham. Entonces dice Génesis 22:1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Hineni. Y le dijo algo, mi amado. No le dijo cualquier cosa. Le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice: toma ahora tu hijo, le dijo, porque yo creo que muchas veces así nos pasa, ¿no? El Señor: necesito que hagas esto ahora, ¿no? Y como yo les he dicho muchas veces al equipo que trabaja conmigo, si Dios te pide algo rápido, entrégaselo, porque si no se lo entregas, ya no lo haces. Y entonces en el momento ya, ya. Y entonces le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo. Y después le recalcó: a quien amas. Y fíjese, mi amado, que yo pensaba y decía: ay, pero ¿a quién amas? Ahora, ¿qué es lo que usted ama? Porque nosotros podríamos pensar: no, las personas nada más. Y sí, claro, pero puedes amar una posición, puedes amar
orgullo, puedes amar tu auto, puedes amar, no sé, tu trabajo, puedes amar muchas cosas, yo no sé, pero el Espíritu Santo puede revelarle a tu corazón lo que tú amas. ¿Y qué es lo que tú amas? Y entonces el Señor, al ver a Abraham, a lo mejor tan amaba tanto a su hijo, y le dijo: Abraham, creo que se nos está saliendo de las manos, Abraham, porque yo soy el primero al que tú debes amar más que a cualquier cosa. Y entonces le dijo: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, y ofrécelo. Y entonces Abraham, fíjese que a mí este hombre me asombra tanto, porque dice: toma ahora. ¿Verdad? Porque no le dijo Dios: toma cuando tú quieras, cuando tú lo decidas, Abraham, cuando te sientas fuerte para hacerlo. Dijo: toma ahora, y ahora lo entregas. Entonces dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, se levantó de mañana. O sea, imagínese, o sea, y yo me imagino a Abraham como muchos de nosotros, porque aquí no dice la palabra, pero ¿no le ha pasado que a usted, cuando Dios le pide algo, está en la cama así? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. O sea, yo estoy en la cama: Señor, ¿pero cómo? Ay, Dios mío, no, por favor. Y suda uno, y dice: Señor, por favor, ay, Dios mío. Recuerdo que una de las veces porque han sido muchísimas veces que me ha pasado eso, pero una de tantas veces, recuerdo que fue una que estuve como 2, 3 días, 4 días así llorando, diciendo: pero ¿por qué me pides esto? Seguramente no es, ¿no? Yo decía: no, creo que es el enemigo. Y volví a Dios a decirme: suéltalo. Y yo: no, Señor, no, seguro que no eres tú. No, yo lo sé, no eres tú, ¿no? Y otra vez, pero no tienes paz. El Señor no te duele, no te deja. Y yo: Señor, cállate, conciencia, no eres Dios, ¿no? Porque fíjese que aquí a mí me encanta el discernimiento de Abraham. Abraham estaba acostumbrado a escuchar a Dios. Porque fíjese que si a mí viene Dios y me dice: entrega a Isabel en sacrificio, usted diría: sí, Dios mío, diría: Satanás, ¿no? Sí, puede usted confundir. Pero Abraham no dijo: ¿será Dios, será Satanás? No, él dijo: es Dios, porque él sabía escuchar a Dios. Y entonces aquí vemos que le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Escuchaba una pastora que mi esposo y yo ahorita estamos teniendo conferencias con pues la pastora, no sé si se acuerdan, la pastora Vanessa, que vino aquí a enseñar. Pues ahorita el pastor Santiago, que es su esposo, y ella nos están ministrando a mi esposo y a mí. Y entonces ella nos decía algo que me asombró mucho, porque ella nos decía: obediencia retrasada o anticipada es desobediencia. Y entonces yo decía: wow. Y entonces Dios le dijo a Abraham: ahora, no mañana, no pasado, no el día que tú quieras, no cuando te sientas fuerte, no. Ahora, toma a tu hijo y entrégalo. Y entonces Abraham, ni tardo ni perezoso, fue. Fíjese que alguien que también fue súper obediente es Jesús. O bueno, no fue súper obediente, Jesús es la obediencia. Dice la palabra del Señor que que sus papás fueron a una fiesta
en Jerusalén, y entonces el niño Jesús de 12 años, pues que se pierde, ¿no? Pero no se perdió en cualquier lugar como nosotros se nos pierden nuestros hijos. ¿Dónde está viendo la televisión? No, él se perdió en el templo. Y estaba en el templo, dice que leyendo la palabra y haciéndole preguntas a los líderes de ese entonces, y dice que todos se asombraban porque él hablaba muy diferente a un niño de 12 años, tenía una revelación de la palabra. Y entonces dice que todos los estudiados y todos decían: wow, este niño, ¿qué? Y entonces 3 días se perdió ahí en el templo y sus papás se fueron. Ahora escuchaba una enseñanza que decía: imagínense a los, pues es un chisterín, imagínense a los papás de Jesús cuando se les perdió Jesús. Ni modo que le dijeran al Padre Celestial: oye, Señor, se me perdió tu hijo, ¿no? Sé cómo los iba a escuchar, les iba a dar unos cuantos zapes, así que ni orar pudieron ellos. Y sí es cierto, porque pues ¿cómo vas a irle a decir: ay, Padre, ¿qué crees? ¿Qué? Tu hijo se perdió, ¿no? O sea, su hijo se lo encargó. Y entonces el niño Jesús estaba ahí en el templo 3 días. Pero dice que llegaron sus papás, y cuando lo vieron, entonces su mamá María le dijo: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Hemos estado angustiados buscándote. Y Jesús le dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Pero dice que su mamá no lo entendió, pero lo guardó en su corazón. Pero después de eso dice la Biblia que Jesús se levantó del templo y se fue con sus papás en sujeción a ellos. El niño Jesús desde niño sabía el propósito eterno que él tenía. Sabía que era un niño que no era cualquier niño, era el Hijo de Dios, porque él le dijo a sus padres: en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea, él sabía el propósito, él sabía el llamado, él se sabía el top de tops. Pero aún así no le dice a sus papás: pero yo soy Jesús, el Cristo, y yo voy a estar aquí voy a estar porque aquí se me puso, ¿no? Y yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo soy superior a ti, José. Dice que él se fue con sus papás sujeto. Y entonces, sujeto a sus papás, se fue. ¿Y qué creen que lo puso a hacer su papá después de que él estaba predicando? Y después de que les estaba enseñando a todos los eruditos y que todos se asombraban. ¿Qué creen que su papá lo puso a hacer? ¿Qué creen? A ver. Ya Jesús, córrele, vente a ayudarme. Ponte tu mandilito o lo que tengas que ponerte y ayúdame a sacar el trabajo del vecino para que podamos terminar. Usted puede ver la humildad de ese niño. Y el Padre Celestial diciendo: este es mi hijo. Escuchaba una enseñanza de uno de los apóstoles de los pastores de Vanessa y Santiago, que decía que su hijo se llama Jonathan, y también hemos ido a conferencias con él. Y este hijo dice que una vez llegó un profeta y le profetizó que sería grande, ¿no? Y entonces que dijo: no, tú vas a hablar a las naciones y tú vas a hacer cosas increíbles y vas a tener una revelación de la palabra. Y el niño, muchacho, tenía, yo creo que dice que como unos 18, 19 años. Entonces sí, no sé qué, wow, ¿no? Y entonces pues ya el niño todo bien así, ¿no? Entonces ya dice que después, dice que volteaba a ver a su papá y su papá, ¿no? Y después dice que ya estaba en su papá se fue a su oficina, y entonces llegó el niño, ¿no? El muchacho. Ya llegó y le tocó: papá, ya abre. Dice: sí, pásale, Jonathan. Y dice: papá. Y dice que ya caminaba así, ¿no? Y entonces que se sienta, muy chido él, ¿no? Y dice: Jonathan, apúrate porque tengo que ponerme a ver otras cosas, no sé qué me quieres decir. Tú escuchaste lo que se me dijo. Y entonces, ¿qué dice su papá? Sí, pero ya necesito que te apures.
pero ¿no escuchaste que se me dijo que me llevarían a las naciones? Sí. Y entonces, ¿por qué no me empiezas a preparar? Voy a agarrar mi maleta y me voy a ir. Dice, usted no va a ir a ningún lado, porque usted es un inmaduro, orgulloso, que mire cómo acaba de entrar usted a verme. Así que lo que usted va a hacer es agarrar la jerga e irse a trapear el templo que quedó bien cochino. Y entonces que dice Jonathan, porque él les dice, yo me quedé, dice, así desconcertado, y dice, y órale, de una vez, vaya usted a limpiar porque está bien sucio, y usted se va a quedar aquí hasta que yo lo ordene, porque usted está ahorita bajo mi mando, y usted no está listo ni preparado para salir a las naciones, porque si ahorita con esto tan chiquito, mire cómo se le subió todo a la cabeza, ya me lo imagino usted ahorita predicando en las naciones, orgulloso y sin gracia. Y entonces eso se me quedó muy grabado, y dice que él obedeció y se quedó limpiando el templo hasta que su papá dijo, es tiempo. Mis amados, ahora yo le pregunto, ¿por qué Dios le dio la profecía tan anticipadamente? Para probarlo, para que se dieran cuenta y él se diera cuenta de lo que había en su corazón. Jesús sujeto a sus padres. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Estoy dispuesto, heme aquí, en el momento que tú quieres. Ahora Génesis 22:2 dice, otra cosa dice, y dijo, toma ahora, o sea, la obediencia es ahora. Toma ahora tu hijo, tu único. Ahora yo le decía al Señor cuando leí esta palabra, decía, Señor, tu único. Pero Abraham tenía otros. ¿Por qué le dices tu único? Y entonces el Señor me dijo, porque para mí lo que cuenta es lo hecho según mi voluntad. Eso me destrozó. Yo dije, ¿cómo lo he hecho según tu voluntad? Porque tú puedes ir a las naciones, predicar grandes cosas, pero si no estás en mi voluntad, para mí no tiene cuenta eso. Pero tú puedes hacer grandes cosas y decir, oh, es que Señor, mira todo lo que yo he hecho, pero si yo no te mandé a hacerlo, para mí no cuenta. Y entonces puede ser que yo te diga, toma tiempo para enseñar a tus hijas la palabra del Señor. Oh Señor, pero yo tengo que ponerme a estudiar para predicar en un lugar muy importante. Y el Señor, ve, predica en el lugar muy importante, para mí no cuenta. Para mí cuenta lo que has hecho en obediencia. Ay, mi amado, cuando entendamos eso, ¿por qué Dios le dijo a Abraham, tu único hijo, a quien tú amas? Porque la palabra del Señor dice en Gálatas, vamos a ir a Gálatas 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la, mas el de la libre por la. Dice que tuvo dos hijos Abraham, pero uno de sus hijos lo hizo con un esfuerzo humano de querer ayudar a Dios. Entonces dijo, Señor, como pues tú no nos contestas y ya la edad ya nos estamos haciendo más viejitos, así que hay que echarle una manita a Dios. Y entonces pues Sara le dijo, pues toma a mi sierva, y él ni tardo ni perezoso, era bien obediente Abraham. Y entonces fue y tuvo un hijo con su sierva. Y entonces Dios le dijo, ay, Abraham, queriendo ayudarme, eso no es lo que yo quería. Entonces ese hijo es Ismael, pero Isaac nació
no por esfuerzo humano y no por un esfuerzo de yo ayudo a Dios. Isaac vino como una promesa sobrenatural de Dios. Entonces cuando Dios le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo a quien tú amas, yo le decía: Señor, tu único hijo. Y él me decía: porque para mi cuenta lo he hecho en mi voluntad, Zaret. Así que puede ser a lo mejor algo muy que dices: uy, no, esto no tiene tal trascendencia. Porque fíjese que escuchaba yo de una pastora que dice: sus hijos, es 2 hijos varones y una mujer. Ellos son pastores en una iglesia allá en Puebla que se llama Naciones. Y entonces esta pastora dice: yo recibí el propósito de Dios no como el de mi esposo. Dice: mi esposo, él tiene una casa, su esposo, el pastor, tiene una casa hogar y tiene, creo que, varias iglesias. Dice: a mí Dios me habló para decirme que yo lo que tenía que hacer era discipular a mis hijos en oscuridad. Ay, no, pero yo quiero brillar. Pues brilla. Dios dice: para mí no cuenta. Ay, mis amados. En oculto, sin tanto. Sus 3 hijos están sirviendo en el ministerio completamente, para profundidad. Y ahorita el pastor ya los delegó como pastores y ahora están haciendo muchísimas iglesias. Ese fue su propósito. Ella hubiera podido decir: no, Señor, porque un propósito no como el de mi esposo, de brillar, de salir, de yo soy el pastor. No, la pastora atrás. Pero mi propósito, yo lo tomé muy en cuenta, era discipular a mis hijos. No para changueársela, mis amados, no. Discipulándolos ahí viendo la televisión y no discipularlos ahí de chismosa con las vecinas, no. O sea, es un compromiso real. Es que estoy en mi casa discipulando, no. Y ahí, aquí en lo que veo la tele los discipulo. Entonces, ese fue su llamado. Ese fue su propósito. Y igual escuchaba yo otro de un apóstol, de un avivador, que dice que era muy conocido y todo, pero después Dios le dijo: ¿sabes qué? Ya, basta. Quiero que vayas a un lugar remoto y te vas a encontrar a un niño y a ese niño lo vas a discipular. Oye, Señor, pero las naciones me necesitan. ¿Qué van a hacer sin mí? Y dice que estuvo, creo que 6 o 7 años nomás con el niño, enseñándole a leer, porque el niño ni sabía leer, enseñándole a leer y discipulándolo. Tu único hijo, lo que para mí cuenta. That's it, diría. Yo creo que ya lo puede pronunciar mucho mejor. ¿No? Es todo.